Buenas noches. Estamos nuevamente con el micro de arquitectura. No es un micro de arquitectura común. Estamos insistiendo ya desde hace varios programas sobre la responsabilidad del arquitecto en la protección de la ciudad, en la protección desde la arquitectura del futuro de nuestros hijos, de cómo la ciudad va a poder vivir si nosotros, los arquitectos, hacemos lo necesario. Nosotros tenemos hoy la prestigiada compañía de Alejandro Pérez y Parra, arquitecto, y quizás una de las cosas claves de esto es que ha estado trabajando durante todos estos años en una mezcla de Algarve y Málaga, en Portugal y en España. Y la verdad que el desafío que le tocó hacer es muy importante para nuestra profesión. Él tuvo que hacer cosas que muchos le envidiaríamos. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias. Bueno, nos interesa especialmente que nos cuentas algo de los trabajos que hiciste en el convento, porque es un tema muy interesante. Fue realmente un desafío porque era mi primera actividad profesional en lo que se refiere a recuperación del patrimonio histórico. Era un convento del siglo XV que estaba en ruinas, tenía una iglesia adosada que estaba calificada como monumento histórico y fue adquirida por esa Sánchez, una de las firmas Sheraton, Four Points, Luxury Collection, W, en fin, la empresa de hotelería más grande de 5 estrellas. Y hubo el desafío de transformar una obra calificada del siglo XV en un hotel con todos los adelantos tecnológicos que tiene cualquier obra nueva. Además, este convento está en una ciudad que también es patrimonio. Está justamente ubicada en Évora. Évora está a unos 160 kilómetros de Lisboa y a unos 180 kilómetros del lugar de residencia, que es Algarve. Y toda la ciudad es patrimonio histórico de la humanidad de México. Claro, se imaginan lo que es tener que hacer un edificio del siglo XV en una ciudad que además es patrimonio. Y al lado tener una iglesia que, bueno, fue muy difícil la restauración también de la iglesia, ¿no es cierto? Fue un desafío, fundamentalmente porque como estamos hablando de recuperación de patrimonio, hay una serie de restricciones en términos de uso de materiales, en términos de cuidados, que hacen con que, bueno, no sea tan simple poder equipar la unidad con lo que normalmente cualquier unidad de 5 estrellas tiene, ¿no es cierto? Y después, bueno, el Club de Prestación de Patrimonio Portugués estaba siempre muy atento de que se cumplieran estrictamente todos los condicionamientos. Pero bueno, hemos contratado gente de Italia que es especialista en el tema de recuperación, y se ha trabajado con nosotros, y nos ha apoyado con todo lo que son técnicas de recuperación, y hemos conseguido hacer un muy buen trabajo. Incluso en el 2004 ganó el premio del Condenat como mejor recuperación en la categoría. Bueno, ustedes ya con esto conocen los puntos que calza Alejandro como arquitecto. Ahora le vamos a hacer otra pregunta de otra área. Queremos que nos cuente qué sabe, qué conoce él del tema de la preservación de la energía cuando un arquitecto tiene que hacer un proyecto como este que hizo o como muchos otros que hizo. Bueno, el tema de conservación de la energía siempre fue algo que me apasionó ya desde temprana época profesional. Incluso mi tesis de la universidad fue de energía eólica en el año 84, cuando realmente la energía eólica todavía estaba muy en pañales. Yo consideraba que iba a ser justamente la energía eólica uno de los elementos, de las maneras en que se iba a conseguir obtener energía renovable, y de hecho así fue. En Europa, a través de la Unión Europea, existe legislación normativa que es obligatoria en términos de sustentabilidad en la arquitectura. Todo proyecto tiene que tener una certificación de eficiencia energética. Obviamente que están dentro de la normativa estipulados cuáles son los elementos que se tienen que cumplir para que un edificio consiga la certificación,
y también los criterios de cálculo, lo que facilita mucho, digamos, que no haya divergencia. Obviamente que hoy en día, para hablar de agricultura sustentable, el edificio tiene que cumplir con varias variables, obviamente, más allá de lo que normalmente se conoce, que es buenas orientaciones, asesoramiento, buenas aislaciones. El edificio está obligado que entre un 20 y un 40% de la energía que utiliza sea energía producida por energías renovables. 20-40%. Acordarse de eso, porque eso es lo que vamos a volver en estos micros a recuperar como aporte. En el caso está hablándose de un 20 a un 40%. Y ojo, si ustedes oyen bien lo que dice Alejandro, las mediciones están normadas. No se pueden dibujar. O sea, nosotros arquitectos nos vamos a acostumbrar a que la norma nos ayude a cuidar nuestra profesión o nuestra obligación en la profesión. Es correcto tu apreciación, e indudablemente yo soy un convencido que la normativa y la legislación es fundamental. Y es fundamental porque, como todos sabemos, hacer siempre es más caro que no hacer. Y aplicar las tecnologías necesarias para que un edificio cumpla con esos requerimientos implica una erogación que a veces llega a un 30% del valor total de la obra. Lo que significa que no cualquiera, digamos, si no hay normativa que obligue a realizar este tipo de trabajos, digamos que perdemos nuestra conciencia ambiental muy fácilmente, ¿no? Cuando tenemos que nosotros soportar ese tipo de erogaciones. La gran ventaja que hay en Europa es que hay apoyo gubernamental a través de subsidios para la adquisición de este tipo de tecnología y beneficios fiscales. La acción del Estado tiene mucha importancia. No solo los beneficios fiscales, no solo los créditos que aparecen si uno cumple con esa normativa, sino, por ejemplo, en Portugal, no es en todos lados igual, si uno produce energía eólica en su propiedad y le sobra y la entrega al sistema, el sistema la paga más caro que lo que uno está pagando la energía que compra. O sea, quiere decir que hay hasta un premio en la legislación para aquellas personas que por alguna razón aceptan el consejo del arquitecto, gastan ese 30% más y termina teniendo beneficios fiscales, beneficios de créditos y beneficios también en el comprador, porque cuando uno va y le cuenta al que está por comprar, mira, esta propiedad que vas a comprar tiene tal beneficio y va a tener tal degradación, de golpe se vende más fácil. O sea, quiere decir que hay por un lado un aspecto de salvar a la humanidad, pero por otro lado está un aspecto que es contener una ventaja para todos. Indudablemente eso es un tema crítico, el tema de aplicación de energías renovables, porque el gran problema que teníamos antiguamente con el tema de la energía eólica, que es fundamentalmente en zonas costeras donde más se utiliza, incluso en áreas urbanas hoy en día se está utilizando porque gracias al desarrollo de los aerogeneradores tipo Saúl, que son botargueros, que son de eje vertical, pueden ser aplicados en cualquier torre sin haber, digamos, un gran conflicto en términos visuales, de contaminación visual. Es que antiguamente el grave problema era que no teníamos dónde acumular el excedente de producción. Este es un tema que estamos desarrollando. Alejandro ha tirado la primer punta sobre la mesa. Vamos a volver sobre el tema y vamos a volver desde aquí, desde nuestro micro, a ir dando cátedra de cómo se mejora el lugar de la humanidad desde el arquitecto. Desde nosotros, desde Alejandro y desde Daniel. Buenas noches, muchas gracias.